Vamos ahora a Guatemala. Fue detenido Valdemar Lorenzana Lima, alias el Patriarca, en un operativo conjunto de las Fuerzas de Seguridad de Guatemala, el FBI y también la Agencia Antidrogas estadounidense DEA, por sus siglas. Este es considerado como uno de los mayores capos de la droga en Centroamérica. Para que tenga una idea, la justicia estadounidense ofrecía $500,000, es decir, $500,000 por recompensa para su captura. Y cabe mencionar que, según información de las autoridades, el Patriarca tenía cercanos vínculos con el cártel mexicano de Sinaloa. Ahora, para hablar sobre este tema, nos acompaña en vivo desde Ciudad de Guatemala el ministro de Gobernación de ese país, el señor Carlos Menocal. Ministro, gracias por estar con nosotros. Fernando, es un placer estar con ustedes. Un saludo. Al contrario, pues una coordinación importante. Nos llama la atención ver la participación de FBI, de DEA tan de cerca. Esto responde no solamente, y le quiero preguntar, no solamente corresponde al caso del Patriarca, pero podría responder a lo que ya hemos venido hablando subsecuentemente, incluso con usted mismo, de la gran actividad de carteles de narcotráfico mexicanos en Guatemala. ¿También tiene esto que ver? ¿Hay una colaboración más cercana ahora con las autoridades estadounidenses? Definitivamente hay una estrecha relación, un esfuerzo de fuerzas combinadas del Ministerio Público, del Ministerio de Gobernación, pero también de la Agencia Antinarcótica de Estados Unidos. Hay una presencia importante de proyectos que han colaborado y que han apostado a la captura de estas organizaciones. Es un hecho que las organizaciones de narcotráfico están corriendo hacia Guatemala, particularmente la estructura de los Zetas, y esto necesariamente necesita. Nosotros debemos de contar con la colaboración del gobierno de Estados Unidos, que nos está apoyando en todo momento. Y esto es importante y quiero subrayarlo porque no hace mucho tiempo se habían tomado pues medidas extraordinarias en una zona de Guatemala por presencia de los Zetas. Lo estuvimos analizando y hablábamos de esta corresponsabilidad del gobierno mexicano. Sin embargo, lo que vemos aquí es una corresponsabilidad y participación intensa de parte de las autoridades estadounidenses. Cuando se habla de carteles mexicanos, es decir, se escucha hablar de Zetas, del cártel de Sinaloa, incluso la relación o la presunta relación del Patriarca con el cártel de Sinaloa. ¿Y dónde están las autoridades mexicanas en todo esto? Hay un apoyo de las autoridades mexicanas. Está a través de las inteligencias, hay intercambio de información, hay fluidez de información, particularmente en las fronteras. Definitivamente es importante reconocer que el apoyo de México es fundamental, ha sido vital para nosotros, y hay un intercambio de información que ha permitido la captura de por lo menos 54 personas en este último año vinculadas a las estructuras de los Zetas y vinculadas a organizaciones de tráfico de personas. Ahora, el tema del tráfico de personas también es sumamente importante. Quiero aprovechar para preguntarle a usted sobre las fosas clandestinas en San Fernando. Más de un centenar de cuerpos. Se ha callado un poco, pero bien recuerdo que uno de los tantos cuerpos que se recuperaron, que se pudieron identificar, era guatemalteco. Sin embargo, no se ha hablado de el resto de los cuerpos ni de si hay más centroamericanos. ¿Qué respuesta hay por parte del gobierno guatemalteco a una víctima más en el caso de las fosas comunes? Y, obviamente, no solamente en San Fernando, sino en México, que ya han sido varios los casos. Son por lo menos 7 personas, 7 guatemaltecos se han identificado y se sospecha de que sean más. Lamentablemente no han podido ser identificados los demás cuerpos que han aparecido en estas fosas del terror que generan estas estructuras del crimen organizado. Personalmente yo me he reunido con el secretario de México para hablar sobre estos temas. Nuestro canciller también se ha reunido expresando su preocupación y expresando que el gobierno de Guatemala le interesa que este tipo de asesinatos y las muertes de los guatemaltecos también se aclaren. Hay hondureños, hay salvadoreños, estamos hablando de por lo menos 35 personas entre guatemaltecos, salvadoreños y hondureños que han aparecido en estas fosas. Nosotros hemos colaborado con la autoridad mexicana con toda la información debida para establecer cómo es que estas personas salen de nuestros países a través de la caminata migratoria que se hace lógicamente en toda Latinoamérica, y esto es lo que hasta el momento hemos determinado. Sabemos que hay más de 35 organizaciones que agarran a los migrantes
y los sobornan y los extorsionan. En el caso particular de los guatemaltecos, la información que nosotros tenemos es que han sido retenidos, capturados, secuestrados y exigen a la familia por lo menos $2,000 o $3,000 para ser liberados. A pesar de los pagos, han sido asesinados. Y para la audiencia que nos está viendo, acabamos de hacer un ejercicio, no solamente de tipo informativo, sino a través de la voz del ministro, de cómo cada uno de estos delitos está vinculado, señor ministro, es decir, hablar del tema de la captura del patriarca, más la colaboración de Estados Unidos, más el tema de las fosas, más el tema de los secuestros o el tráfico de personas, cada uno de estos está vinculado, es parte de la misma industria, así es como lo tienen ustedes determinado y detectado dentro de Guatemala. En el caso de la estructura de la familia Lorenzana, a cuyo padre se le captura ayer, a esta persona el gobierno de Estados Unidos lo investiga. También Guatemala hizo sus propias averiguaciones y aportó para la justicia estadounidense en la búsqueda de su extradición. Lorenzana Lima es una persona históricamente vinculada a las organizaciones de narcotráfico, que ningún gobierno había querido investigarlo y menos capturarlo. Nosotros lo hemos hecho. A él se le vincula con el cartel de Sinaloa, particularmente con el Chapo Guzmán y con el Mayo Zambada. A ellos también se les atribuye la venida de estructuras criminales de Colombia y de México. Y definitivamente este crimen organizado empieza ciertamente con el narcotráfico, pero empieza a abrir brecha en cuanto al tema de los migrantes. Nosotros tenemos información que aún está pendiente de ser profundizada desde las investigaciones, de que los migrantes también muchas veces son víctimas de los narcotraficantes, sí, y que los mismos migrantes incluso llevan hasta cargamentos que tienen de droga. Sí, claro, bueno, como se ha reportado, incluso se han vinculado muchas de estas muertes con grupos presuntamente de integrantes de los Zetas.